Hola, soy el doctor Ricardo Trueba. Vamos a hablar de la médula ósea normal. Vamos a hablar de la anatomía, de la función y de la apariencia normal en resonancia magnética. La médula tiene tres componentes básicos: trabéculas, médula roja y médula amarilla. Las trabéculas sirven como soporte estructural a la médula y al depósito mineral. El número de las trabéculas va disminuyendo con la edad. En esta imagen vemos un corte coronal de un tobillo adulto en secuencias T1. Tanto la grasa de la médula se ve hiperintensa como el tejido celular subcutáneo. La cortical, de hueso compacto, se ve negra o de baja señal o hipointensa, y lo mismo las trabéculas. Con respecto a la médula roja, son los elementos hematopoyéticos: glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Tiene baja fracción de células grasas y aumenta si aumenta la demanda de hematopoiesis. Con respecto a la médula amarilla, tiene una fracción pequeña de elementos rojos. Tiene mayor fracción de células grasas, más del 50%. Es pobre vascularizada y aumenta con la edad. Vamos a pasar a la apariencia normal de la médula ósea en resonancia magnética. T1, Spineco y STIR son las dos secuencias más utilizadas para evaluar la médula ósea. La médula amarilla muestra alta señal en T1 y baja señal en STIR. Es igual al tejido celular subcutáneo. En cambio, la médula roja tiene señal intermedia en T1 y STIR, parecida al músculo. Y acá vemos el ejemplo de dos imágenes, corresponden al mismo paciente que debe tener unos 25 años, de un fémur, una cabeza de fémur. Y tenemos una secuencia T1 donde vemos el tejido celular adiposo, que es hiperintenso o blanco, y el líquido de la vejiga, que es hipointenso. Corresponde al líquido. En el T2, el líquido de la vejiga es hiperintenso y esta secuencia muestra el tejido adiposo suprimido. Las secuencias que suprimen la grasa son o porque tienen barras de saturación, que son las secuencias denominadas FATSAT, o la secuencia STIR, que no usa barras, sino que la misma secuencia hace una inversión en la imagen y genera una supresión del tejido adiposo. Entonces vemos en este fémur proximal cómo la cabeza y las apófisis, como el trocánter mayor, son hiperintensos. En cambio vemos que la región metafisaria tiene una señal más parecida al músculo, no es tan blanca como la cabeza. Esto es porque esta parte corresponde a médula amarilla. Ya hubo una conversión de médula roja a amarilla. En cambio, esta parte todavía tiene médula roja. Y se ve muy bien en STIR también. Dijimos que la médula grasa o amarilla se va a comportar igual al tejido celular subcutáneo. Si la grasa está negra, la médula amarilla está negra. En cambio, donde todavía existen fragmentos de médula roja, la señal es más parecida a la del músculo. Y ahí queda perfectamente delimitado en este fémur proximal cómo esta parte de la epífisis y las apófisis tienen médula amarilla y la metáfisis proximal todavía tiene médula roja. Vamos a explicar qué es la conversión medular. Cantidad y distribución de los cambios en la médula roja y amarilla con el tiempo, así como en respuesta al estrés fisiológico. La conversión normal de la médula roja a amarilla ocurre de manera predecible y progresiva. Al nacer casi todo el esqueleto está compuesto de médula roja. La conversión procede de la pendicular, o sea, extremidades de distal a proximal,
y luego al esqueleto axial de forma simétrica bilateral. Entonces, acá vamos a explicar en el gráfico cómo se produce la conversión normal de la médula de roja a amarilla en un hueso largo. Tenemos un fémur y lo primero que se va a convertir son las epífisis y las apófisis. Primero se va a convertir la epífisis distal, dijimos, y después la epífisis proximal. Después las apófisis, después pasa a la diáfisis y por último la metáfisis. Primero va a ser la distal, dijimos, y por último la metáfisis proximal. Por eso en el ejemplo anterior, todavía el paciente a los 25 años, en la metáfisis proximal tenía restos de médula roja. Vamos a ver la conversión medular en los huesos largos según la edad. Y vamos a tomar 4 edades. La infantil de 0 a 1 año, los niños de 1 a 10, adolescentes de 10 a 20 y adulto más de 25. Fíjense que pusimos, el gráfico muestra 4 fémures. Tenemos empuntillado la médula roja, en negro con puntitos el cartílago y blanco completamente la médula amarilla. En los infantes, o sea de 0 a 1 año, tenemos toda la diáfisis con médula roja, tenemos a las epífisis con cartílago y el núcleo de osificación de la epífisis distal aparece con un poquito de médula amarilla. En los niños de 1 a 10 años vemos como el núcleo sigue teniendo un poquito de médula amarilla, pero predominantemente es cartílago, y como aparece en el medio de la diáfisis médula amarilla, que era médula roja, y aparece este foco. Bueno, lo mismo también el pequeños focos de médula amarilla aparecen, dijimos, en las epífisis y en las apófisis. En los adolescentes de 10 a 20 años ya tenemos a todas las epífisis con médula amarilla como también las apófisis. Vemos a la diáfisis mayormente con médula amarilla y queda un puntillado de médula roja en la metáfisis distal y bastante médula roja en la metáfisis proximal. Acuérdense que esta es la última que va a transformarse. En el adulto, bueno, todo médula amarilla salvo la metáfisis proximal. Y lo vemos en resonancia magnética. Patrón infantil de 0 a 1 año tenemos, es una secuencia T1, vemos el tejido adiposo blanco y vemos perfectamente que las cabezas de los fémures corresponden a cartílago y que los núcleos de osificación tienen médula amarilla. En la metáfisis proximal tenemos médula roja. Ahí vemos las cabezas con cartílago, los núcleos de osificación y la médula roja. El patrón en los niños de 1 a 10 años, señal alta en T1 en diáfisis y metáfisis que representa conversión de médula roja a amarilla. Vemos las fémures proximales bilaterales en una secuencia T1 y vemos a las cabezas que están, ya los núcleos de osificación son mayores y están compuestos por médula amarilla. Vemos la médula roja en las metáfisis proximales y la médula amarilla en la diáfisis. En el patrón adolescente de 11 a 20 años, la médula metafisaria distal se convierte amarilla. Las islas residuales de médula roja dejan un patrón heterogéneo en la médula metafisaria. Bueno, que es un poco lo que dijimos. Quedan focos de médula roja
Primero se van a transformar los de la metáfisis distal y por último los de la metáfisis proximal. En el patrón adulto, predominantemente homogénea, de alta señal de la médula diafisaria y metafisaria, la médula hematopoyética concentrada en el esqueleto axial, cráneo, costillas, vértebra, esternón, pelvis, y en menor grado en el esqueleto apendicular proximal, fémur y húmero proximal. Vemos una rodilla en T1, bueno, mayormente la médula es amarilla. Patrón en mayores, después de que se alcanza el patrón adulto, hay un reemplazo continuo y gradual de la médula hematopoyética con médula grasa. La columna vertebral y la pelvis en ancianos reflejan este cambio en las secuencias T1. Vemos un corte coronal en secuencias T1 de una pelvis y de ambos fémures. Ya prácticamente todo corresponde a médula amarilla. Fíjense que las metáfisis ya no tienen casi médula roja. Como conclusión, bueno, repasamos la anatomía y la función de la médula ósea normal, vimos la apariencia de la médula en resonancia magnética, la intensidad de señal del músculo y del tejido adiposo sirven como estándar interno de referencia. Recuerden que la médula roja tiene señal isointensa en T1 y STIR similar al músculo. La médula amarilla tiene señal hiperintensa en T1 e hipointensa en STIR, similar al tejido celular subcutáneo. Dos características útiles para evaluar la médula ósea es recordar la distribución según la edad y también recordar la conversión normal de la médula roja en amarilla. Dijimos que era primero en las epífisis, en las apófisis, de distal a proximal, después era la diáfisis y por último era primero la metáfisis distal y por último la metáfisis proximal. Muchas gracias por su atención.